Capítulo 4. Muévete. Parte 4. Maldita sea. Esto no es justo. El grito de la elfarquera fue ahogado por el rugido cuando dos monstruos cargaron hacia ella. El antiguo santuario, que debería haber sido el santuario de la Madre Tierra, era ahora el escenario de una batalla desesperada. ¿A eso lo llamas ataque? Hubo un crujido audible cuando la espada chocó con las garras. Volaron chispas y los ardientes destellos rojos iluminaron a ambos combatientes. Esta combinación de fuerzas prodigiosas no era una competición. Lizar Prist agitó sus garras, colmillos y cola con todo lo que tenía, las garras de sus pies raspaban mientras se deslizaban por el suelo. Solo mantenía a raya a su oponente. Incluso él, que se había enfrentado cara a cara con un dragón rojo. Un descendiente de los temibles Nagas ha entrado en mi fortaleza, ¿cómo han caído los poderosos? ¿Están? Dicen que mis antepasados podían ver en la oscuridad. Mantener al oponente a raya no era nada de que avergonzarse. Lizar Prist huyó de nuevo e intercambió otra serie de golpes con el vampiro. Un solo golpe del bastón de la Madre Tierra podría haber sido efectivo, pero habiendo llegado tan lejos, no es que no quisiera usarlo sino que no podía. Si su oponente lo agarrara durante el intercambio, no tendría forma de defenderse, ¿se lo quitarían? Entonces volverían al punto de partida. Estos aventureros experimentados y endurecidos no iban a cometer un error tan tonto. Precisamente por eso. Ahí, la alta elfarquera no perdió el ritmo, pateó las paredes de las ruinas para conseguir algo de altura y luego dejó volar sus flechas. Eran flechas de duendes lamentables pero disparadas por un arquero sublime. Blandidos por un alto elfo, bien podrían haber sido misiles mágicos. Es decir, eran infalibles y encontraban su objetivo incluso cuando el objetivo estaba trabado en combate, con las viejas y oxidadas puntas de flecha enterradas en el vampiro. Eso da cosquillas. Pensarías que es una especie de ogro. Ya era bastante malo que tus flechas fueran desviadas con un movimiento de espada, pero que simplemente las seleccionaran después de haber dado en el blanco, eso era demasiado. A pesar de su mal estado, las flechas habían mordido profundamente, pero al vampiro no le molestó un poco de carne desgarrada mientras la sacaba. Sangre oscura y podrida fluyó adelante, pero solo por un segundo. Al momento siguiente, la carne burbujeó y cerró las heridas. La alta elfarquera voló por el espacio, observando lo que sucedía con una visión casi divina. Ella se mordió el labio. Desafortunadamente, tenían más de qué preocuparse además del vampiro. Jejejejeje, cama y desayuno. Duendes. No. No del todo. Eran algo que alguna vez habían sido duendes. Les habían aplastado el cráneo, les habían arrancado la garganta, les habían perforado las entrañas, y, sin embargo, se mantenían en pie. Rosa. Regresó de entre los muertos. Cuando el miasma del vampiro los tocó, primero uno y luego otro se pusieron de pie. Este era el poder de la muerte, el privilegio especial del Dungeon Master. Lo mismo que había atormentado a esos héroes de las fuerzas del orden cuando se enfrentaron al ejército de las tinieblas. Brain. En el momento en que Lizar Prist se movió para atacar al vampiro, la fuerza de lucha del grupo se vio obstaculizada. Te tengo. Cuando incluso la alta elfarquera tuvo que moverse para reforzarlo, parecía que el final estaba cerca. Ella se encaramó sobre un pilar de piedra, literalmente haciendo llover flechas sobre la horda impía que ahora profanaba el santuario de la Madre Tierra. 1, 2, 5, 10. Los cadáveres de duendes se amontonaron nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Fue un importante acto de refuerzo para los aventureros, al menos, les dio un segundo para respirar. Pero solo un segundo. Un instante después, las criaturas crujieron, se retorcieron y se levantaron de nuevo como marionetas rotas que se pusieron de pie. Nunca veremos el final a este ritmo, dijo el chamán enano entre golpes de su hacha. Eso es normal, fue la respuesta de Gablin Slayer. Nunca había conocido que una batalla con duendes tuviera un final adecuado. El único límite era cuántos había en un lugar determinado. Pero estos no son duendes. Intentó apuñalar a uno en la garganta con una daga, como hacía tantas veces, solo para que éste temblara y continuara tras él. Lo rechazó con su escudo, ganando tiempo suficiente para reposicionarse. Cuando una criatura regresa de entre los muertos, su cerebro está podrido, por lo que es incapaz de formar pensamientos adecuados. Se requiere considerable devoción y estudio para convertirse en una forma superior de este tipo de vida, como el vampiro. Es decir, los duendes no podían convertirse en vampiros.
Lo único que les quedaba a los cadáveres tambaleantes era su codicia, aunque en ese sentido no eran tan diferentes de cuando estaban vivos. Goblin Slayer no sabía nada sobre los no muertos, pero estaba entendiendo la idea, simplemente comparando estas criaturas con sus contrapartes vivas. Había dos diferencias importantes. Una era que, de las principales necesidades biológicas, solo quedaba el hambre. La otra era que, aparentemente, detenerlo requería más trabajo del habitual. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Consíguelo para que no puedan moverse, gritó el chamán enano. Estaba ocupado blandiendo su arma, confiando en la fuerza natural de su gente para realizar el trabajo. Habría sido genial usar un hechizo, si pudieran, pero ¿había algún hechizo que funcionara con un vampiro? Jugar una de tus cartas demasiado limitadas en una situación incierta demostraría, sin una falta de valor, al menos una falta de previsión. Los enanos tienen su propia forma de luchar. El chamán enano aún no había terminado. Y entonces cortó la médula espinal de uno de los cadáveres como si fuera un tronco. Brazos y piernas, él llamó. ¿O la columna? Eso también servirá. Comprendido. Con la decisión tomada, Goblin Slayer actuó rápidamente. No sabía cómo destruir a un zombi, pero conocía muchas formas de destruir a los duendes. Además, si tan solo la chica estuviera aquí. Luego podrían haber golpeado a las criaturas con luz sagrada y comenzar a abrir un camino a través de los monstruos aturdidos o tal vez usar purificar para encargarse de todos ellos de una sola vez. Debajo de su casco de metal, gruñó ante la idea, luego descargó su molestia con el cadáver de un duende. En otras palabras, lo derribó de una patada, le rompió la médula espinal con sus pies y le robó el garrote de las manos. Ya no tiene sentido contar, dijo. Frente a los muertos presionando por todos lados, ¿cuál fue el beneficio de saber cuántos habías destruido? Especialmente cuando esas criaturas muertas eran duendes. Entonces el objetivo era simplemente para sobrevivir. Un club. Esa es el arma para momentos como estos. Goblin Slayer golpeó con el garrote, a derecha e izquierda, confiando en la suerte para asestar sus golpes. Cada vez que enviaba un cadáver de duende a volar, creando un pequeño espacio, inmediatamente entraba en él y avanzaba. Desprovisto de la premisa de que la muerte significaba quietud, supo que tenía que salir de esta gran habitación. Nunca volveré a pelear con duendes en un espacio abierto. Lo recordó, para él había sido en el primer año. Cómo había luchado por proteger una aldea. Al recordarlo, sabía que su actuación había sido patética, pero aún así había aprendido mucho de ello. Se había convertido en parte de su experiencia. Los espacios reducidos eran su pan de cada día, aunque incluso eso podía variar según el tiempo y la ocasión. Orkvolk, dirección del viento. Los miembros del grupo que había ganado desde entonces eran mejores que él en otras cosas además de cazar duendes. La elfa, quien conocía desde hacía años, sintió el cambio instantáneo, sus agudos receptores sensoriales captaron el movimiento de los duendes del viento. Ella apuntó. Miró hacia la oscuridad desde detrás de su visor y allí, estaba seguro, había un pasaje. De esa manera, dijo mientras abría de nuevo la cabeza de un duende, pisoteando el cadáver derribado mientras avanzaba. ¿Vamos? En el mismo momento en que gritó, casi al mismo tiempo, arrojó su garrote con un movimiento casual. No era tan rápido como el martillo de ese famoso dios del trueno ni la daga voladora, pero era la manera perfecta de matar a un duende. Mientras el objeto trazaba un arco en el aire, habrías tenido que tener la visión de un centauro para evitarlo. Incluso con el monstruoso campo de visión del vampiro, si lo registraba justo antes de que atacara, ya era demasiado tarde. O tal vez no creía que valiera la pena eludirlo, pero si era así, estaba equivocado. El garrote golpeó al vampiro en la parte posterior de la cabeza, rompiéndole el cráneo. Los huesos se rompieron audiblemente y el cerebro emitió un sonido de aplastamiento. El interior de la cabeza del vampiro salió volando como fuegos artificiales. Ese único golpe le dio a Lizard Priest tiempo suficiente para girarse. Madera simple. UPS. No, no fue así. Los ojos del vampiro ardieron brillantes incluso mientras limpiaba la materia cerebral. Explosión. No sé qué me hizo pensar que usar duendes sería una buena idea. Sin embargo, sin que el vampiro lo supiera, mientras estaban vivos, los duendes habían cumplido con creces su papel como escudo. Si a ese alto elfo le hubiera quedado incluso un solo rayo con punta de yema, ya habría atravesado su corazón. Sin embargo, ninguno de los presentes era consciente de ese hecho. Ninguno de ellos. Ya veo, murmuró Goblin Slayer.
Él es realmente un monstruo. Ahora lo entiendes, el vampiro aulló y atacó con las garras que crecieron de su mano. Quizás este fue el precio que pagó por sus poderes regenerativos, su naturaleza bestial e inhumana, como la de un murciélago o un demonio, se manifestó en él. HRRNN. A. Lizard Priest golpeó el suelo con su cola, pateando las piedras con sus grandes garras y lanzándose al aire. Sus vestimentas se rasgaron con un rip y los colmillos de dragón que llevaba como catalizadores se esparcieron por todas partes. Por un pelo, había perdido recursos cruciales, pero todavía tenía vida. Y la bolsa mágica también estaba a salvo. Pues, en ese caso, este descendiente de los temibles nagas no tenía nada de que avergonzarse, solo tenía que vivir. Por el momento, su única tarea era evitar ataques posteriores. Necesitaría todo lo que tenía. Se agachó para evitar el inevitable golpe, pero luego parpadeó, 2 veces, de hecho, a causa de sus membranas nictitantes. El ataque no llegó. Por un segundo, por un breve instante, el vampiro se quedó inmóvil. ¡Ah! Piedad por la desgracia de los Crurotarsi, gritó el sacerdote lagarto. No desperdició el precioso instante en pensamientos, sino que saltó hacia adelante con toda su terrible fuerza. Eliminó a los zombis de un solo salto, aplastando el cadáver de un duende bajo sus pies mientras aterrizaba. Ni siquiera un duende vivo podría haberse resistido a él. Muerte desde arriba. Nadie podía medir la terrible fuerza y masa de un hombre lagarto volador. ¿Estás bien?, gritó la alta alfarquera, palideciendo. De hecho, por supuesto. Lizard Priest se rió, empujando su largo cuello hacia adelante. Ah, Dios mío, quizás podríamos llamarlo aquí mismo cuando haya triunfado en una batalla de vida o muerte. Agarrando con cuidado la bolsa que contenía el bastón de la Madre Tierra, Lizard Priest levantó la cola y corrió. No lo creo, dijo la alta alfarquera, tratando de poner cara de valiente mientras pasaba a su lado como el viento. Quiero decir, ya estaba muerto hace mucho tiempo, ¿verdad? Tú sí ahí. Gritó Lizard Priest, y luego estuvo con sus compañeros una vez más. Goblin Slayer estaba blandiendo una espada de hierro que le había robado a un duende, trabajando con Dwarf Shaman para asegurar el pasadizo. El sacerdote lagarto pasó junto a ellos, seguido por la alta alfarquera y el chamán enano tras ella. El último en llegar fue Goblin Slayer con su armadura sucia, escabulléndose. Cosas malditas, el vampiro maldijo, casi literalmente, mientras pisaba los colmillos blancos a sus pies. Los aventureros no se dieron cuenta de que sus ojos se habían fijado temporalmente en los dientes mientras volaban por el aire. El instante que le tomó contarlos, ese fue el instante que les dio la vida a los aventureros. El vampiro tuvo que contar los objetos dispersos que encontró. Era una ley inmutable establecida por los dioses. Así era simplemente como trabajaban los vampiros en el mundo de las 4 esquinas. Si se rebelaba contra esa restricción, ya no sería un vampiro, se convertiría en nada más que un cadáver. Así funcionaba la magia. Esta criatura tenía un campo de visión monstruoso y solo había pasado un instante, pero fue suficiente. Ese fue el golpe decisivo. ¿Y qué lo había provocado? Destino y azar. Es decir, el esfuerzo incansable y la fuerza de voluntad de los aventureros habían hecho realidad el resultado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.